Hola, buen día. Ojalá que estén teniendo un feliz domingo. Somos Capilla Calvario Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida aquí a nuestro estudio bíblico de hoy. Estamos en este tiempo estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos en este momento continuando con el capítulo 5 del versículo 21 hasta el 34 hoy. Así que mientras siguen buscando en sus Biblias, en Marcos capítulo 5 versículo 21 al 34, de nuevamente les doy la bienvenida y también rogándoles por sus oraciones, ustedes que tienen acceso o que son parte de una congregación, les pediríamos que nos levanten en sus oraciones, por favor. Y también si alguien se ha conectado aquí y está viendo sin querer, se conectó con este estudio bíblico, ojalá que nos acompañen hasta el final y para estudiar la Biblia juntos. La razón por la que estamos aquí es simplemente estudiar la Biblia, leerla, meditarla y que el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos ilumine por medio de ella. Así que gracias de nuevo por acompañarnos y vamos a pasar a nuestro estudio de hoy, que es Marcos capítulo 5, versículo 21 hasta el 34, dice la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Señor, le damos gracias por este día, por este domingo, que podemos venir a estudiar su palabra, Padre. Como siempre le rogamos que nos unja con su presencia, que su Espíritu Santo sea el que nos instruya, nos enseñe por medio de su palabra, Señor, y que seamos edificados por medio de ella y santificados, Señor. Le pedimos su presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues la vez pasada, habiéndonos quedado como el Señor había ido al otro lado, al lado de los Gadarenos, donde estaban los peñascos, y cómo ahora el Señor de nuevo se subió a la barca, habiendo sido invitado a irse. Como dice el versículo 21, pasado otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vemos cómo de nuevo se subió a la barca. Esta vez se fue de los Gadarenos, donde le invitaron a que se fuera de ellos. Y ahora vemos que llega al otro lado. Y aunque Marcos no lo menciona, se encuentra el Señor en Capernaum. Ahora llegó a Capernaum. Y eso sabemos por medio de Mateo 9, versículo 1. Cuando dice: entonces, estando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Ya en previos estudios hemos estudiado que
la base del ministerio de nuestro Señor Jesús estaba precisamente ahí en Capernaum. Por eso mencionamos que ahora llegó a Capernaum. Y aunque Mateo no lo nombra, por eso lo sabemos nosotros, porque ya lo habíamos visto en previos estudios. Y quiere decir que ahí estando en Capernaum, notemos que al final del versículo dice que se reunió con una gran multitud. Así que no llegaba todavía el Señor, al parecer, al otro lado, y ya estaba una gran multitud esperándolo ahí por él. Y él, porque se encontraba todavía junto al mar. Estamos hablando del mar de Galilea, precisamente. Y en esa multitud estaban ahí muchas personas, gran cantidad de personas, una multitud de personas, y especialmente ansiosas para ver a Jesús. Ahí estaba una persona que era, y dice el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Vemos que Jairo realmente creía en Jesús, porque se postró a los pies de Jesús. Y Jairo, que era uno de los encargados de supervisar los servicios de la sinagoga, no solamente había uno, había varios que se encargaban, les tocaba en cierto tiempo a cada uno supervisar lo que era la sinagoga. Y de esa manera, él, por eso se le llama uno de los principales de la sinagoga. Y vemos el versículo 23 que le dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Sé que él sabía del poder de Jesús, sabía de la fama que había adquirido nuestro Señor al sanar milagros, hacer milagros y sanar mucha gente. Sé que le rogaba, quiere decir, le rogaba mucho, quiere decir que con gran ansiedad le rogaba. Con gran emoción le rogaba al Señor que fuera con él a tocar a su hija. Nos podemos imaginar la urgencia y la emoción de este hombre Jairo rogándole por ayuda al Señor, con quizás las más grandes necesidades de su vida. No podemos imaginar los que somos padres, de cuando tenemos un hijo, una hija de nosotros que está muy enferma, podemos ver la gran desesperación que se lleva y podemos sentir la desesperación de Jairo al decir, Señor, ven y sana a mi hija. Así que esa es la más grande necesidad que tenía en la vida de ese hombre. La fe de ese hombre era inamovible, podemos ver. Solamente una cosa que estaba equivocado Jairo es que pensaba que solamente poniéndole las manos, nuestro Señor Jesús podía poner las manos y sanar a su niña enferma para poder sanarla. Pero lo importante es que sabía quién podía ayudar y su fe estaba en Jesús. Y es realmente lo que es. Él creía, nosotros también a veces creemos que Jesús tiene que personalmente poner las manos, pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo. Él puede con su mente sanar a quien sea. Pero ahí vamos a dejar un poco a Jairo y nos vamos a adentrar con el transcurso de vemos los dos personajes de segunda parte del capítulo 5 de Marcos. Y ahora vamos a ver a otra gente, otra persona que tenía gran necesidad del Señor Jesús, de ser sanada. Vemos el versículo 24 y 25 donde dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Así que entretejida vemos aquí con el incidente de la hija de Jairo, está la historia de esta mujer con el flujo de sangre, con el flujo persistente que nunca se acababa. Al parecer era un desorden de su menstruación. Como resultado de ello, ella se consideraba impura y en realidad estaba en lo cierto. Ella tenía ese temor de poder acercarse meterse entre la multitud, porque ella no podía hacer bajo la ley eso. No podía estar cerca de los demás, ni que nadie la tocara, porque todos los demás iban a ser impuros igual que ella. Ceremonialmente hablando, claro, de acuerdo con la ley mosaica. Así que vemos cómo es precisamente la ley en Levítico, capítulo 15,
versículo 25 y 27, ahí dice precisamente a la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Así que vemos aquí la condición de esta mujer, y no era nada fácil que ella con su enfermedad pues acercara a los demás, porque la misma ley la consideraba impura. Recordemos que, como dice el versículo 24, la multitud estaba en la orilla del lago, ahora van siguiendo al Señor. Y no solo siguen, pero de tan cerca que lo aprietan. Entonces podemos imaginar ella caminando quizás atrás primero, pero queriendo ver a Jesús ella misma, con su gran problema, con su gran necesidad. Y porque de aquí nos explica Marcos lo que pasaba en el versículo 26, que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado antes y le iba peor. Marcos no simpatiza mucho con los médicos que la trataron, a pesar de que haber gastado todo lo que tenía, en lugar de mejorar su condición, había empeorado. Esto quiere decir que su enfermedad era incurable y lentamente acababa con su salud, con su vida también. Solamente podemos imaginarnos el dolor y la presión emocional que la debilitaba día a día. Además de la gran decepción de los médicos que le pudieron ayudar, pero no lo hicieron. La pudieron ayudar, pero no pudieron ayudar más bien. No la pudieron ayudar, pero sí la hicieron muy pobre, como pasa hoy en día con la gente que tiene enfermedades graves y van al doctor y muchas veces ni las sanan, pero sí las hacen pobres o le quitan el dinero que no tiene a veces también. Y así en esta situación la mujer pagó mucho dinero para sanar su condición y no fue sanada. Así que vemos que ahora lo único, el recurso que tiene es venir y ser sanada por el Señor mismo. Así que no tenía nada que perder ella y todo que ganar. Pero vemos que no quiere decir que muchas veces nosotros dejamos para el último recurso ser sanados por el Señor y vamos primero a diferentes médicos, a diferentes lugares. Eso no quiere decir que no, para eso existen los médicos, para tratar enfermedades posiblemente. Pero nosotros creemos que la oración sana. Y hemos visto al Señor moverse, sanando personas, sanando gente. Algunas veces sana y a veces no, tampoco. También hemos visto que el Señor no ha sanado a algunas personas y las hemos perdido. Pero muchas veces sí ha sanado. Pero lo que no quiero que mal entiendan es que no creen los doctores. Claro que los doctores para eso estudian y tienen acceso al conocimiento para poder sanar a la gente. Lo que quiero decir es que a veces dejamos como último recurso la oración, pedirle a Dios por la sanación, y eso debe ser parte de nuestras peticiones al Señor, que sane y que sane a nuestros seres queridos. Así que cuando dice aquí el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Vemos ahí la valentía y como dije antes, no tenía más nada que perder y todo que ganar. No dejó que nada le impidiera. Se metió entre la multitud y vino a Jesús. Aunque hubiera muchas razones que la desanimaran al hacerlo, porque una vez más era considerada impura y pudiera sufrir mucho rechazo de los demás por eso mismo, que ella no debería andar entre la multitud y menos apretándose entre la multitud porque era impura.
Y también pudo haber dicho, pues no soy lo suficientemente importante para molestar a nuestro Señor Jesús y pedirle ayuda. O pudo haber pensado, ya va con Jairo y ayudarle a él, mejor después, cuando regrese de Jairo, mejor la haré para otro tiempo. Pero ella, no queriendo molestar al Señor, solamente quería tocarlo a él para ser sana, ni siquiera a él, tocar su manto. Ahora, o quizá pudo haber pensado que no era justo que Jesús fuera su último recurso después de que todo lo humanamente posible le falló. Pero a veces también nosotros pensamos así. Nos pensamos, y claro que puede haber muchos problemas más grandes que los nuestros, más grande que el que nosotros podamos tener. Puede haber, y sí hay, siempre hay alguien peor que nosotros, en peor situación que nosotros. Pero eso no significa que no podemos venir ante el Señor y pedirle, y rogarle, y decirle que nos ayude con nuestra necesidad, o con nuestra enfermedad, o con nuestro problema. No podemos pensar que somos menos importantes para el Señor. Él no mira distinción de personas. Y claro que siempre habrá problemas muchos más grandes que los que nosotros podamos tener. Pero el Señor está ahí para escucharnos. Y ella decía, por eso se acercó y, como vimos en el versículo anterior, tocó su manto. Porque dice el versículo 28, porque ella decía, si lo tocare tan solamente su manto, seré salva. Vemos que su fe era débil en sí. Era débil y tímida y hasta supersticiosa. Porque decía que tenía que tocar el manto del Señor y sería salva. Ella había oído de que Jesús había sanado a otros. Así que luchó por llegar a Él. Su fe no era perfecta, pero tenía fe al fin. Y eso podemos ver aquí en los dos personajes de esta historia. Vemos que su fe estaba un poco distorsionada, pero su fe estaba en el lugar correcto, en el Señor Jesús. Y ella decía, quizás en su necesidad, quizás en la manera de que ella se sentía menos que los demás por considerarse impura, quizás dijo, tocaré su manto porque no soy digna de que Él mismo me toque a mí. Y eso es lo que pasa a veces. Cuando las personas estamos en pecado o están en pecado y no quieren arrimarse al Señor por esa menosprecio propio, no quiere decir que el Señor sienta de esa manera. Podemos venir a Él y pedirle que Él nos toque. Claro que el Señor no está donde hay pecado. No puede haber oscuridad donde está la luz, como dice la primera de Juan. Pero de la misma manera, si hay arrepentimiento en nosotros, podemos venir a nuestro Señor y pedirle que nos toque, que nos sane o que nos ayude, que nos bendiga. Esta mujer, vemos que no era su culpa, era una enfermedad que tenía. La ley la decía que era impura. La ley de Dios le decía que era impura porque Él estableció esas leyes. Pero de esa manera ella no tenía la culpa, lo único que quería era ser sana. Y no podemos nosotros juzgarla por eso. Pero vemos que esa poquita fe, esa imperfecta fe, esa fe débil y esa fe hasta supersticiosa, que sentía que solamente tocar su manto, esa fe la ayudó, porque dice el versículo 29 y el 30, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? La palabra enseguida, o podemos decir inmediato, se usa como verbo en este contexto las dos veces. La mujer y Jesús simultáneamente supieron lo que había pasado. La mujer no tenía idea que Jesús conscientemente la había sanado,
mientras ella buscaba cómo escabullirse, porque ella lo que quería, ya había hecho su propósito de tocar al Señor en su manto, y ya tratando de escabullirse entre la multitud y desaparecer, el Señor volteó y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? No, hay una canción, sí, una canción cristiana de esta historia. El autor es Roberto Orellana. Me parece que es chileno o peruano, pero él la canta ministrando, y es emocionante como la canta él, explicando, y con esa emoción. Me encanta oír esa canción de Roberto Orellana, porque como la canta ese hombre, es como explicando, como cuando no existía tanto la televisión y cuando veía novelas de radio. Bueno, así en su música, en su voz, él explica lo que está pasando aquí con esta mujer. Y esta mujer quería salirse, escabullirse de ese lugar, porque Jesús preguntó, quería corregir la noción de esta mujer, porque aunque su fe estaba bien puesta en la correcta persona, su noción era errónea. La noción de que ella tenía acerca de su sanación, porque no era ninguna cualidad mágica de la ropa de nuestro Señor. El ropaje no era lo mágico, pero más bien su fe. Ahora vemos la gente cómo quiere alabar el manto santo que anda por ahí, el de Turín, que dicen que la cara de nuestro Señor está impregnada en esa manta. Sea cierto o no sea cierto, esas cosas son ropa. La esencia de nuestro Señor, su persona de nuestro Señor Jesús es el milagroso. Él es el gran Señor del milagro, Él es solamente. Pero esta persona quería tocar su ropa porque la ropa estaba tocando a nuestro Señor. Pero más bien que su ropa fue su divina voluntad de nuestro Señor, por la que ella fue sanada. Tan débil como su fe era, Jesús honró esa fe débil y todo lo que ella sentía. Aquí hay una gran lección para todos nosotros. No todos tenemos el mismo grado de fe, pero vemos que nuestro Señor responde a la fe, al parecer hasta a la fe más débil y frágil, cuando creemos de verdad. Puede ser nosotros nuestra fe débil, pero si tenemos a Él, si tenemos enfocados a Él responde a esa fe. Cuando creemos de verdad en Él comparte su poder con nosotros. Y es algo que pasa en nuestras vidas, como vemos cuando sentimos ese toque de nuestro Señor, espiritualmente hablando, claro, cambia nuestras vidas totalmente. Y como vemos aquí, había muchos más cerca de Él, lo apretaban, había una gran multitud. Hasta los discípulos decían: Señor, ¿qué estás hablando? Si se están empujando para aquí, para allá, no pueden ni caminar bien, y estás preguntando quién te ha tocado. Pero ¿quién lo tocó con esa fe? ¿Quién fue la que lo tocó con la fe, esperando algo de Él? Los muchos que estaban ahí lo apretaban, pero ellos no experimentaron ningún milagro, porque ellos no tenían la fe que esa mujer tenía. Una cosa es apretarlo y otra cosa es confiar en Él. Aunque la mujer se quiso desaparecer entre la multitud, Jesús volteó a ir a buscarla. Muchas veces nosotros la fe tenemos que tenerla en la correcta persona, porque podemos tener fe en muchas cosas. La fe se puede manifestar como confianza, como real confianza en algo o en alguien. Pero ¿en qué tenemos esa confianza? ¿En quién tenemos esa fe? Eso es lo que hace la diferencia. Muchas veces yo sé que hay manera cuando hacen
servicios de fe o de sanación o toda esa cosa. Muchas veces creo que sí, Señor, se mueve ahí esperando a la gente que se sane verdaderamente, aunque muchos no se sanan y son puros teatros de manipulación de la mente de las personas. Pero creo que el Señor se mueve dependiendo de la fe de las personas. Aunque muchos lo usan para atraer a la gente y quitarle su dinero, creo que el Señor a veces se mueve dependiendo de la fe de las personas. Pero la fe tiene que ser guiada. Como aquí el Señor no quería que la mujer se fuera de ahí pensando que era la ropa. Porque ¿qué iban a hacer? A cortar quizás buscar cortar ese manto del Señor en pedazos o ponerlo en un lugar donde la gente fuera a ser sanada, cuando es Jesús, la persona de Jesús, quien sana. Y él no quería dejarla ir con esa falsa noción de pensar que fue la ropa la que la sanó. Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices que a mí, ¿quién me ha tocado? Porque ni siquiera los discípulos se percataron del milagro que ocurrió. Ellos pensaban y tenían una misión. Ellos pensaban, la misión de nuestro Señor Jesús, y vamos acompañándolo, es para ir a la casa de Jairo. Y esa es la misión de hoy. Y eso es lo que vamos a hacer. Y ellos no se percataron que había en otro lugar otra persona en necesidad. Y el milagro que ocurrió no lo vieron ellos. Y a veces, muchas veces, también nosotros podemos dejar de ver los detalles de nuestro Señor, que quiere hacer. Claro que todos tenemos una gran misión en la vida, pero hay pequeños detalles que no podemos dejar de ver. Muchas veces, hay veces que el Señor nos quiere usar para tocar y sanar a alguien. También nos quiere usar para ayudar a alguien, ya sea materialmente o físicamente o qué sé yo. Y a veces dejamos de ir esas oportunidades para ayudar y que el Señor nos use para ayudar a otros pensando en que tenemos una gran misión. Pero la gran misión de todo cristiano, sobre todo de todo pastor, es la gente. No es su posición, no es sentirse acá los grandes ungidos y sentirse superiores a los demás, porque nadie es superior a nadie. También los pastores pecan, también los pastores se equivocan y los pastores no son infalibles. Y a veces les olvida, piensan que son ellos y su gran atributo los que los hace ser usados por Dios, cuando es Dios usando a lo peor de lo peor, como su palabra lo dice. Así que no podemos dejar, así como los discípulos perdieron ese detalle y ver cómo estaba alrededor del Señor, espiritualmente hablando, no se percataron ellos. No miraron lo que estaba pasando con esa mujer. Y a veces, cuando las personas se hacen tan cínicas, a veces los mismos cristianos, en las mismas congregaciones, van y dicen: ¿cómo estás? Pero nada más dicen para saludar y ¿cómo estás? Pero no quiero oír cómo estás. Ahí te veo. Y cuando la gente quiere quizás pedir oración, pero no lo hacemos con sinceridad. Son los pequeños detalles de la gente. Una persona que está quebrantada, que tiene dolor, que tiene enfermedad, que tiene necesidad. Y nos vamos, con una gran sonrisa: ¿cómo estás? Y qué bueno, que Dios te bendiga, y te miro. Y ya nos dejamos, no tenemos esa sensibilidad del Espíritu en nosotros, porque pensamos que tenemos una gran comisión aparte de eso, cuando la comisión que tenemos es servir a los demás. Y eso es lo que a veces se nos va de nuestra mente, se nos va de nuestra conciencia, el que todos los demás podemos ayudarlos, porque cuando hay necesidad el Señor quiere usar a su propia gente, salvando, sanando y ayudando a su cuerpo. Así que no podemos dejar pasar estas situaciones así. Las
el cinismo de la iglesia va creciendo cada vez más. Muchas veces las iglesias se enfocan en pequeños grupos, en sus clicas, en sus grupitos y dejan a los demás extraviarse por allá, porque ellos quieren estar cómodos, porque quieren estar en la felicidad de convivir, comer y salir y pasársela bien. Cuando un cristiano su primer propósito es servir, y se nos olvida mucho eso. Y es lo malo, que hasta a los pastores se les olvida. Piensan, se creen líderes, se creen ungidos y se creen elevados en vez de ser siervos de verdad. Eso es lo que está pasando con las iglesias hoy en día. Y la cosa es que están dejando de enseñar la palabra por querer hablar sus propias tonterías ellos ante la congregación. Sus propias emociones las desplegan ahí ante la gente en vez de concentrarse en lo que es la palabra de Dios. Se nos va la noción. Así como a los discípulos en esta ocasión ni cuenta se dieron lo que estaba pasando. Pero Jesús, ¿vieron que le dijeron sus discípulos? La gente se está apretando, ¿qué estás preguntando? Si te aventan para allá y para acá, no puedes ni caminar y estás preguntando quién te aprieta o quién te ha tocado. Pero el Señor, dice el versículo 32, Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Buscaba el rostro de las mujeres. ¿Ustedes creen que Él no sabía quién había? Él lo quiso hacer público. Y vemos el versículo 33 donde dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. A veces hay que declarar todo. Literalmente el Señor miraba fijamente alrededor suyo hasta que intercambió miradas con ella. Y ella sabía, ya sabe que soy yo. ¿Y qué hizo ella? Se doblegó ante el Señor y le confesó que ella había dicho y lo que había pasado. El Señor quiere eso a veces. Solamente todos tenemos un testimonio. Lo podemos declarar ante los demás, ni emociones, ni echándole más salsa a los tacos, ni nada. Simplemente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Lo maravilloso que Él ha sido. Él quería que ella, esa mujer, declarara la maravilla que había pasado en su vida. Pero a veces esa pregunta puede surgir: ¿por qué Jesús hizo este acontecimiento público? ¿Y por qué simplemente no la dejó que se fuera? Al fin de cabo ella ya sabía por qué había sido sanada. Al parecer lo hizo por el bien de ella misma, porque acuérdense que les dije que era hasta supersticioso su fe, porque solamente tocaban sus vestidos. Pero el Señor lo hizo por el bien de ella, porque el Señor no quería ser para ella simplemente un sanador y ya. Él quería ser su salvador y su amigo, porque por eso le dice tiernamente: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor quería ser su amigo, su sanador, su salvador. Quería que ella lo mirara a su cara, sintiera su ternura y escuchara su tierna y dulce voz. Seguramente esta mujer le va a decir: mujer, ¿qué has hecho? Estás inmunda y me has tocado. ¿Cómo te atreves a tocarme? Pero él le dijo con ternura: hija, tu fe te ha salvado. Literalmente la tierna voz diciéndole hija para dirigirse a ella, la hizo saber que su fe hizo la diferencia, porque la fe estaba puesta en Él a pesar de todo. Algo muy importante que muchos ignoran o quieren ignorar, según les convenga, claro, es que la fe en sí no sana, porque más bien es el objeto de esa fe. Y como dice 2 Timoteo 2, la fe ni siquiera es de nosotros, viene también de Dios, para que nadie se gloríe. Y de esa manera la fe que está en Jesucristo es quien sana.
Cuando le dijo tu fe te ha hecho salva, quiere decir mucho más que recibir sanación física. Jesús le dio sanación espiritual también. No se nos olvide que también Jairo está entre la multitud. Él va caminando con el Señor, van rumbo a la casa de él. Y la cosa es que él está viendo todo esto. Aunque no se percató de cómo sucedió la cosa, él se percató de este intercambio que tuvo el Señor con ella. ¿Y qué más fe puede crecer su ánimo de él al ver este intercambio? El Señor solamente caminando a mi casa ya ha sanado a una persona. Va a sanar a mi hija. Así que él está en él y está siendo testigo de todo lo sucedido. Que haber estado pensando entre la multitud que está viendo ahí, que también lo aprieta al Señor, pero también esta mujer lo entretiene. Puede decir, no solamente no puede caminar recio, mi Señor no puede caminar rápido porque lo está apretando, pero ahora esta señora lo detuvo. Y él con su urgencia, pero al mismo tiempo él está viendo el poder del Señor. Su hija está muriendo, literalmente. Seguro que esta interacción le dio más seguridad a él de que estaba en el lugar correcto con la persona correcta. La mujer ahora tiene un testimonio que decir, como cada uno de nosotros tenemos un testimonio de la misericordia y la bondad de nuestro Señor Jesús. Todos aquellos que hemos sido salvos tenemos ese testimonio de la bondad y tenemos en nuestra vida muchos testimonios. Cada día es un testimonio de la fe y del favor de Dios para con nosotros y la misericordia de Dios y su bondad de nuestro Señor Jesús. Pero eso hay que declararlo siempre. Como dice Salmos 107, versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. El Señor nos ha redimido del poder del enemigo. Antes estábamos bajo el poder del demonio, ahora estamos redimidos por su sangre, por el poder de Dios. Y continúa ya mucho más adelante, Salmo 107, versículos 20 y 21 dicen, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Eso es lo que debemos hacer. No dejemos pasar cada oportunidad de compartir nuestro testimonio, glorificar a Dios. Porque eso somos nosotros los cristianos. Somos un testimonio vivo de nuestro Señor Jesús y las maravillas que Él ha hecho con nosotros. De dónde nos ha sacado, de dónde nos ha rescatado. Somos ese testimonio y lo declaramos y los divulgamos, lo decimos, los redimidos de nuestro Señor, que ahora estamos con Él. Por eso, gloria a Dios, por siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias de nuevo, Padre, por este estudio tan alentador, Señor. Que podemos venir a usted, Padre, a pedirle por nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad, Señor. Pidiendo por todos los que nos están viendo, acompañando, que usted toque y sane, que provea por sus necesidades, que bendiga sus hogares, Señor, y que nos ayude a declarar a aquella persona que no ha sido vuelta a nacer, Señor. Usted quiere que todos sean salvos y nadie se pierda, Padre. Su palabra lo dice. Y le pido por todo aquel que esté viendo ahorita y que esté oyendo estas palabras, que usted salve, Señor. Que esa persona venga al arrepentimiento, se arrepienta de sus pecados, pida perdón y venga a usted, Señor, y que usted, así como la mujer la ha hecho salva, así haga salvo a esta persona, que le pida por su salvación, Señor. Se lo pedimos y le pedimos su unción para seguir declarando la palabra, Señor. Le pido por esta región que la gente venga a conocer y venga a tener una relación con usted, Señor. Que usted toque y salve a esas personas perdidas que tienen mucha religión,
pero no tienen una relación con usted, Señor. Toque y salve a este pueblo, Señor, que su Espíritu haga un gran avivamiento en estos lugares, Padre. Se lo pedimos que nos use para declarar su palabra, Señor. Que mande a todos los quebrantados, los tristes, los abandonados, los agobiados, Señor, a oír su palabra, Padre. Se lo pedimos en el nombre, el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Bendiciones.